Vale, bueno, después de esperar unos minutos, si os parece, vamos ya a ir empezando con el webinario, ¿vale? En primer lugar, bienvenidos al webinario sobre gestión de gastos de empleado. Muchas gracias por asistir a esta sesión. Antes de empezar, me presento. Mi nombre es Encarna Alcalá y soy Product Manager en Inocubit. Y entre otras soluciones, pues llevo la solución de gestión de gastos de empleado de Captio, así como el conector con Business Central Captio Connect, que es lo que vamos a ver y vamos a tratar en la sesión de hoy, ¿vale? Para hacer un pequeño resumen de la agenda que tenemos en la sesión de hoy, en primer lugar, veremos lo que es un gestor de gastos digital y analizaremos también las ventajas o beneficios que nos puede aportar tanto a nivel de empresa como a nivel de empleado o de gestor de gastos como tal. Conoceremos un poco más a fondo la aplicación de gastos de Captio y veremos también el conector de Captio que hemos desarrollado desde Inocubit y que os va a permitir conectar la aplicación de vuestro RP de Business Central o Navision con la aplicación de gastos Captio. Haremos una breve presentación y, por último, os enseñaré lo que son los beneficios principales que hemos preparado para los asistentes al webinario, ¿vale? En primer lugar, antes de nada, me gustaría también presentar a Inocubit para quien no nos conoce. Nosotros somos una consultora tecnológica, somos una empresa tecnológica con bastante bagaje, sobre todo en el mundo o en el entorno Microsoft. Nuestra labor principal es desarrollar soluciones digitales que aumenten la eficiencia y la competitividad de las empresas sin que resulte excesivamente compleja la integración y la puesta en marcha de dichas soluciones en los métodos de trabajo de las empresas, ¿no? Nuestras soluciones se enfocan principalmente en tres sectores, ¿vale? O tres bloques. Como veréis aquí, tenemos, aparte de la solución que veremos durante la sesión de hoy de gastos de empleado, otras soluciones como puede ser el tema de la firma digital y por otro lado tenemos, como os comento, dos bloques diferentes. Por un lado tenemos el tema de la facturación y por otro lado tenemos el apartado más financiero, ¿no? Tenemos una solución, una aplicación que os permite tener una integración bancaria de vuestras cuentas bancarias con vuestro RP y demás. Y por otro lado también tenemos una aplicación que os va a permitir automatizar toda la gestión de cobros recurrentes, sobre todo los cobros las gestiones que hagáis con SEPA. ¿Vale? Con lo que respecta al tema de factura electrónica, bueno, sabéis que a partir de este año con el tema de la ley que hay que hacer prácticamente para todas las empresas va a ser obligatorio, ¿vale? Pues nosotros hemos desarrollado una serie de conectores con la administración pública y una serie de soluciones que os van a permitir emitir facturas electrónicas y enviar dichas facturas a las administraciones públicas o a las haciendas públicas, tanto en el entorno nacional como también en el entorno de las haciendas forales, ¿no? Aquí estaríamos hablando más bien del ticket buy, no tanto de la factura electrónica, sino del ticket buy. Bien, vamos a entrar directamente ya a hablar de lo que sería la sesión que nos atañe en el día de hoy, que es el Captio, el gestor de gastos digitales. Antes de nada, comentaros que lo que es, ¿no? un gestor de gastos digital. En muchas de vuestras empresas imagino que algunos de los trabajadores llevan a cabo labores que les exigen ciertos gastos o necesarios o relacionados con el trabajo en sí. Como sabéis, estos gastos, la gran mayoría de ocasiones, se tienen que repercutir a la empresa para que se puedan abonar al trabajador y se puedan contabilizar. Para ello hay que seguir una serie de procesos que en muchas ocasiones son bastante pues, farragosos, ¿no? Al final se encuentran con una serie de tickets, recibos, facturas que se tienen que ir guardando, que el trabajador se tiene que guardar para después, en un siguiente caso, pasarlos al sistema contable y que, por tanto, sean controlados o aprobados por las personas responsables. ¿Vale? En muchas ocasiones a esto lo que nos repercute es pues, que los típicos tickets ya no tienen color, ya no se leen bien, ya o se pierden, ¿no? Esto nos da bastantes problemas, ¿no? Entonces, un gestor de gastos digitales al final lo que nos ayuda es exactamente a esa labor de control y a esa labor de aprobación de gastos, así como su registro, ¿no? Como tal. ¿Cómo nos puede ayudar? Bien, en primer lugar, pues evidentemente nos elimina, ¿no? Esas tareas manuales, como el hecho de tener que guardar tickets, facturas y
el posterior registro de uno por uno de todos los datos de los gastos que yo tengo que repercutir a la empresa. Además, centraliza la gestión de los gastos desde el registro hasta la contabilización en el RP de dicho gasto, sin dejar de lado la revisión y la aprobación del mismo. Nos ayuda también a cumplir con las políticas internas de gasto, ya que evidentemente en cada empresa o en cada entidad tenéis unas políticas de gastos determinadas, con unos límites diarios, con unas condiciones establecidas, que en muchas ocasiones pues el trabajador puede darse el caso de que no tenga claras, ¿no? Estas políticas internas de gasto. Esta aplicación nos permite, ¿no?, que en cualquier momento este trabajador pueda visualizar estas políticas y en el momento en el que registre los gastos le salgan una serie de alertas o notificaciones para que tenga en cuenta estas políticas. ¿Vale? Además, evidentemente, aumenta la transparencia en lo que es la gestión del gasto y reduce considerablemente el tiempo invertido en dicha gestión. Por lo tanto, en definitiva, lo que vamos a ganar siempre es muchísima más agilidad, eficiencia y productividad durante todo el proceso, tanto de los usuarios de gasto, que es decir, son los trabajadores, ¿no?, que van a tener que registrar el gasto, como también para los usuarios contables o aprobadores. ¿Vale? En segundo lugar, lo que vamos a ver ahora es, como os comentaba, nuestra solución de gastos de empleado, que es Captio, que en definitiva lo que os va a permitir es beneficiaros de todas las ventajas, ¿no?, que estábamos viendo antes de lo que sería un gestor de gastos de empleado. ¿Vale? ¿Cómo funciona la solución en sí? ¿Vale? Aquí hay un proceso que evidentemente ahora después os mostraré una presentación en el que lo vais a ver todo mucho más claro, ¿no? Pero el proceso es muy intuitivo y muy visual, tanto a nivel de usuario que registra el gasto como a nivel de la persona que tiene que controlar o tiene que hacer la contabilidad de los mismos. ¿Vale? Como veis, evidentemente, el proceso se inicia con la subida del gasto. ¿Cómo podemos subir este gasto? Los gastos se pueden subir de varias formas, ¿no? Dependiendo en sí del gasto que estamos realizando, pues me puede interesar más contabilizarlo o subirlo a la aplicación de una forma o de otra. Por poneros un ejemplo, si yo estoy comiendo en un restaurante y ese ticket lo tengo en ese momento en la mano, pues quizá me interesa más pues capturarlo, ¿no?, vía app con una simple foto. ¿Vale? En cambio, si por lo que sea yo estoy haciendo un gasto de un viaje y el ticket o la factura me llega al correo electrónico, quizá me interese más pues enviar el gasto a través del correo electrónico, del email o subir un PDF. ¿Vale? Como veis, hay diferentes formas, lo podéis hacer a través de una foto, lo podéis enviar vía mail, podéis subir el PDF o, en último lugar, seguiríais teniendo la posibilidad de registrar el gasto de forma manual, en un caso puntual, ¿no? Evidentemente, teniendo las otras formas de gestión, esa se queda mucho más residual para los trabajadores, ¿vale? Una vez tenemos el gasto ya registrado o subido a la aplicación de Captio, se va a reportar, es decir, se envía la nota de gasto para que sea revisado. Aquí es importante que va a depender mucho de la forma en la que funcione cada empresa o de la forma en la que tengáis desarrollada la política de gastos o la política de contabilidad en cada una de las empresas. Hay empresas que lo reportan mensualmente, hay empresas que lo reportan cada 15 días, en función de proyectos. Esto es perfectamente configurable y evidentemente podéis reportar una serie de gastos englobados en una nota de gasto o en un informe de gasto o como queráis, o ir reportando gasto por gasto. Esto depende un poco de la casuística, como os digo, de cada empresa. ¿Vale? Cuando ya lo tenemos reportado, cuando ya tenemos reportada la nota de gasto o el informe, entraríamos en la fase de revisión, en la que se comprueba que se cumpla, como os digo, al 100% con la política de empresa de gasto. ¿Vale? Aquí es súper importante hacer un pequeño paréntesis o poner como un
detalle de lo que son las alertas, ¿vale? Como veis, hay 16 tipos de alertas. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo en la aplicación puedo poner diferentes alertas para que notifiquen tanto al que registra el gasto como al que después lo tiene que controlar, ¿vale? Que os permite, por ejemplo, pues si tenéis limitadas, lo que os decía antes, las dietas diarias a un importe exacto, que os salten automáticamente en el momento en el que se reporte un gasto superior a ese límite. Lo mismo con los kilometrajes, con los hoteles, con los viajes y demás, ¿vale? Sería simplemente, pues eso, alertas que facilitan la labor de control o de revisión de los gastos como tal, ¿vale? En cuanto al tema del reembolso y la conciliación, es importante que tengáis en cuenta que esto también está incluido en la aplicación, por lo tanto, sin ningún problema vais a poder gestionar lo que sería pues, el reembolso del gasto concreto, de los gastos que sean reembolsables, a el trabajador o, en el caso de que lo necesitéis, evidentemente, hacer también una serie de anticipos, lo que necesitéis en cada caso. ¿Vale? Por último, simplemente ahora veremos lo que es el entorno Business Central Navision, pero solamente en la aplicación ya tenéis la posibilidad de extraer información, ¿no? Lo que sería la fase de análisis de los datos. Os va a generar reports, os va a analizar estos gastos para que vosotros pues, podáis analizar todos los datos que necesitéis e ir revisando caso por caso la casuística, ¿no? de los gastos de la empresa. Todo esto, evidentemente, como os decía, lo veréis mucho mejor en un vídeo que os voy a adjuntar ahora, pero me gustaría añadir aquí un apunte sobre el tema del conector, que de algún modo se encarga, ¿no? de cerrar el ciclo o de terminar todo el proceso, ya que os deja registrado el gasto con toda la información en vuestro entorno de ERP, en vuestro Business Central o en vuestro Navision que estáis utilizando actualmente. Es importante también remarcar el tema de la OCR y del ICR, ¿no? Es decir, cuando tú registras un gasto, ¿no? con la foto en la aplicación, evidentemente lo que se utiliza son tecnologías de OCR que muchos ya conoceréis, que os va a permitir, pues eso, convertir la imagen en texto para digitalizar la información con fechas, importes, datos del proveedor y demás, ¿vale? Esta información, sobre todo el tema del proveedor, quiero que lo tengáis en cuenta también que después se va a machear con Hacienda, ¿vale? Al estar la aplicación validada por la agencia tributaria, esta información después se comprueba en Hacienda que es correcta. Se comprueba, por ejemplo, que el CIF del proveedor es el correcto, que la razón social del proveedor es la correcta, por lo tanto, os aseguráis que los datos que a posteriori se van a volcar en Navision o en Business Central son los correctos, ¿vale? Aparte, podéis añadir los adjuntos que necesitéis. También tenéis la posibilidad de crear categorías y subcategorías de gastos, así como de pues hacer una limitación, ¿no? de los mismos. Podéis definir las opciones de pago que necesitéis y, por último, también pues, hacer una mención a los diferentes roles que pueden existir en la plataforma. Es decir, el empleado, por ejemplo, que vaya a registrar los gastos va a tener un rol de gasto o de persona de gasto, ¿vale? En cambio, el aprobador, evidentemente, tendrá un rol de aprobador y la persona de contabilidad, pues tendrá un rol de contabilidad. Cada uno de los roles tiene una serie de permisos y tiene una serie de funcionalidades. Y lo que hacemos es adaptar la plataforma en función del rol, ¿no? que tenga cada empresa, cada persona. También es muy importante que tengáis en cuenta que la plataforma está enfocada para entornos internacionales. Ahora veréis que entre los clientes que están utilizando actualmente Captio, la mayoría son multinacionales, por lo tanto, lo que os vais a asegurar de que no vais a tener problemas, por ejemplo, en el caso de viajes, con el tema de multidivisas, con el tema de idiomas, con el tema, por ejemplo, de normativas diferentes en unos países o en otros. Captio se adapta a todos los países que veis aquí, ¿vale? Y por lo tanto, no hay problema con el tema de las divisas y demás. ¿Vale? Aparte, tenéis también la posibilidad de la multiempresa o la multisede, es decir, una empresa que tenga diferentes sedes en el mundo, también lo tenéis aquí gestionado a través de Captio.
Y para mí, una de las ventajas principales o de los mayores beneficios que tiene o facilidades que tiene la aplicación de Captio son las embuscas o las tarjetas. No sé si algunos de vosotros ya las conoceréis, ¿vale? Pero en definitiva, lo que os va a permitir es disponer de una automatización al 100%. ¿Vale? Porque en el momento en el que la persona hace el pago mediante la tarjeta de Embuscars, evidentemente el gasto se concilia en ese mismo momento. En el momento en el que yo pago, ese gasto ya se me vuelca en la aplicación de Captio, ya se está gestionando lo que sería el control, ya se están saliendo las alertas y demás. Aparte, es importante aquí que también podéis limitar estas tarjetas en función de los límites que tengáis en vuestra política de gastos de empresa, ¿no? Al final es, si yo, por ejemplo, tengo un límite en comidas de 25 euros, por poner un ejemplo, pues la tarjeta va a estar limitada en función a estas políticas que yo tenga asociadas. ¿Vale? Como os decía, en definitiva es como una especie de conciliación bancaria de los gastos y además el trabajador pues tiene la ventaja de que no tiene que desembolsar en ningún momento el gasto de forma inicial, por lo que también evitamos a posteriori la labor de tener que reembolsar los gastos, ¿no? Y estas gestiones que derivan del desembolso como tal. Con respecto a los beneficios, como podéis ver, los beneficios son múltiples. Con respecto a los beneficios económicos o al ahorro económico, para mí lo más importante es el control y prevención del fraude, ¿no? Que podéis controlar mucho más lo que es el registro de los gastos y demás. Podéis recuperar el IVA, los datos reales están tratados de forma inteligente con los que tomar, por ejemplo, pues acciones coercitivas, podéis optimizar los pagos, la eficiencia de los gastos en los procesos. Evidentemente, los empleados están más felices en el sentido de que no van a tener que estar gestionando o no van a tener que realizar una labor extra de registro. Es decir, tus empleados sabrán cuáles son las reglas para que puedan cumplir y sean reembolsados de forma más rápida, la facilidad en el uso de la herramienta digital, tanto en el móvil como en el ordenador, que permite, pues, evidentemente, focalizarse en las labores prioritarias. Al final, lo que estamos consiguiendo con esto es que los empleados dejen de invertir su tiempo, ¿no? De su jornada laboral en estar haciendo una labor administrativa y que se enfoquen en lo que sería, evidentemente, su labor como tal. Evidentemente, con esto conseguimos un aumento de la productividad, ¿no? Tanto del trabajador como de los gestores que tengan que, o de los trabajadores contables. ¿Vale? Y evidentemente, pues lo que sería el cumplimiento normativo, que os va a permitir, pues evidentemente, tener la homologación y el cumplimiento legislativo según cada país, que es lo que decíamos antes. Como puedo tener, por ejemplo, la multiempresa o la multisede. Hay empresas multinacionales que tienen una serie de requisitos en España y una serie de requisitos en América y una serie de requisitos en Alemania, por ejemplo. Pues la plataforma está adaptada para que cada trabajador, en función de la sede en la que esté, cumpla con la normativa correspondiente, ¿no? en cada sede. ¿Vale? Esto serían un poco las ventajas. Aquí, como veis, os muestro algunos de los clientes que actualmente ya están trabajando con Captio. Como os decía antes, la mayoría son multinacionales, pues por ejemplo, pues McDonald's, Toyota, Danone, H&M, Leroy Merlin, Telefónica. Hay muchos que son, o Radio y Televisión Española, Coca-Cola. Hay muchos que la mayoría, pues evidentemente, conocéis. Esto no quita, ¿vale? Que vosotros veáis aquí las empresas más relevantes, no quita que la aplicación no esté pensada también para pequeña empresa. Ya os digo, tenemos tanto empresa multinacional como empresa nacional que solo va a tener 10 usuarios, por ejemplo. Caben las dos opciones y la plataforma está pensada para adaptarse tanto a un entorno multinacional o para una gran empresa, como también para un entorno más pequeño, ¿no? Una pequeña o mediana empresa. ¿Vale? Ahora sí que os voy a adjuntar el vídeo de lo que sería el método de funcionalidad de la parte de Captio. Bienvenido a Captio. En este vídeo vas a aprender cómo funciona la aplicación de Captio en pocos minutos. ¿Empezamos? Lo primero que debes hacer es descargarte la app de Captio desde la tienda de Android o iOS desde tu dispositivo móvil. En tu email corporativo recibirás tu usuario y contraseña. Puedes recuperar y cambiar tu contraseña cuando lo desees. Una vez descargada la aplicación, introduce tus credenciales. Estas mismas credenciales te sirven para la versión web de Captio.
Mientras se cargan todos tus datos y los de tu empresa, puedes leer algunos consejos sobre el buen funcionamiento de la herramienta. Esta pantalla de carga solo se visualiza cuando ingresas por primera vez a la aplicación o en el caso de que reinicies o sincronices la aplicación. Una vez dentro puedes ver los siguientes apartados. En el apartado superior izquierdo tienes el menú principal. Desde aquí puedes añadir gastos de distintas naturalezas y gestionar gastos e informes. También podrás gestionar la configuración de tu usuario. Después entramos en más detalle. Clicando en el apartado superior derecho, puedes filtrar los gastos según los distintos campos: tipología de gasto, forma de pago, etc. Y en este botón de la esquina inferior derecha puedes capturar un ticket. Puedes realizar una captura de un ticket mediante este icono o desde el menú superior. Vamos a realizar ahora la captura mediante el botón de la pantalla principal. La aplicación te solicitará acceso a tu cámara de fotos. Realiza una foto del gasto y posteriormente clica en Aceptar o Usar foto si estás satisfecho con la imagen. En este momento tu gasto está siendo leído por el OCR, que extraerá los datos de fecha, importe y el nombre del proveedor. Cuando este proceso finaliza, el gasto queda alojado en la nube, quedando así homologado por la agencia tributaria. Mientras se realiza el proceso de leyendo datos, puedes aprovechar para entrar dentro del gasto y cumplimentar los campos que tu empresa te requerirá dependiendo de la política de gastos. Estos pueden ser, por ejemplo, la forma de pago, la categoría, un cliente al que has invitado a comer, etc. Durante este proceso también puedes capturar otro ticket o cerrar la aplicación y seguir trabajando. En los casos en los que no se pueda garantizar el 100% del éxito, el gasto pasará por una revisión de calidad. El gasto pasa de «en proceso» a «gastos leídos». Si aún no has rellenado los campos requeridos, puedes hacerlo ahora. El proceso de digitalización quedará finalizado cuando veas el icono del gasto en check verde. Esto significa que ya ha sido leído correctamente por el OCR y que los datos obligatorios requeridos por tu empresa ya los has introducido. En este momento ya puedes deshacerte legalmente del gasto en papel. Todo gasto debe ser asignado a un informe. Veamos ahora cómo crear un nuevo informe. Puedes crearlo desde el apartado del menú asignado a ello, clicando en el icono superior derecho. Debes asignarle un nombre e importar los gastos que quieras añadir al mismo. Puedes guardar el informe y añadir tantos gastos como desees, siempre que éste esté en borrador. En el momento que solicites aprobación, este informe ya no podrá ser editado. Una vez des por finalizado el informe, podrás solicitar aprobación. En este momento el informe viajará automáticamente al revisor o revisores previamente configurados en base a la política de gastos de tu empresa. Veamos ahora las funcionalidades del menú. El menú se divide en dos grandes bloques: el bloque superior para introducir gastos y el bloque inferior para la gestión de los mismos. Como hemos mencionado antes, desde el menú puedes realizar la captura de un gasto. Puedes además insertar manualmente un gasto cuando la política de tu empresa te lo permite, porque hayas perdido el comprobante físico o cuando el gasto no requiere justificante físico. Clicando en kilometraje puedes reportar gastos de kilometraje donde debes ingresar la distancia en kilómetros y el sistema calcula automáticamente el valor a pagar en base a la política de gastos. En algunos casos que la empresa lo requiera, deberás completar origen y destino del viaje. En el caso de que tu empresa tenga trayectos predefinidos, puedes seleccionar el que coincida con tu ruta. También puedes subir tus gastos digitales. Estos suelen ser gastos que recibes por correo electrónico en formato digital y en PDF. También tienes la opción de reenviar estos gastos vía email a gastos@captio.com. En cualquiera de las dos opciones verás estos gastos subidos a tu cuenta de Captio y a partir de aquí ya podrás tratarlos como un gasto común, editar los datos, añadirlo a un informe, etc. Desde el bloque inferior del menú puedes ver los gastos que tienes ingresados y aquellos gastos con check verde que aún no hayas incluido a informes. Ver qué informes tienes en borrador, en proceso de revisión y/o rechazados y en la otra pestaña los informes que tienes aprobados. Desde este apartado también puedes crear informes nuevos. Desde el menú principal también puedes ver las notificaciones que el sistema te ha enviado. Estas pueden ser notificaciones de aprobación o de rechazo de informes. En el caso de que seas un usuario revisor, verás un apartado de tareas con las solicitudes de aprobación. Y en el último apartado del menú tienes la configuración.
Desde aquí puedes definir la moneda que usarás por defecto, euro u otra, la forma de pago por defecto, activar tus notificaciones, enviar un mensaje a soporte técnico, calificar la aplicación, ver la versión de Captio que tienes instalada y sincronizar o cerrar sesión. Y esto es todo. Vale, bueno, como habéis visto en el vídeo es muy fácil tanto lo que es el registro del gasto como la generación de los informes. Como ya veis, sería simplemente de los gastos que ya tengo subidos a la aplicación, ir seleccionando los que quiero añadir en cada informe. Lo que es la aplicación de Captio es súper intuitiva y no tendríais problema para conocer la funcionalidad. Una vez tenemos más o menos claro lo que es el tema de la aplicación de Captio, voy a comentaros también un poquito por encima lo que sería el conector, ¿no? Desde InnoQubit, como os decía antes, hemos creado un add-on que permite conectar vuestra plataforma de gastos, que en este caso sería Captio, con Microsoft Dynamics 365, es decir, ya sea Business Central o Navision. Con este conector, en definitiva, lo que vais a conseguir es sincronizar toda la información enviada por parte de los usuarios de gastos y volcarla o trasladarla al entorno de Business Central o Navision para su posterior contabilización o para sus posteriores anotaciones contables, ¿vale? Para ello, el departamento contable pues, podrá disponer de toda la información y toda la documentación de los gastos, es decir, los gastos que veíamos que se subían con la foto y con toda la información en la aplicación de Captio, se vuelcan, ¿vale? Con esa misma información se vuelca en vuestro RP, en Business Central o Navision. Además a ello, le sumamos que se gestiona también todo el tema de anticipos, reembolsos. Al final, lo que nos permite el conector, lo que conseguimos es, como decía, cerrar el ciclo, ¿no? De la gestión de los gastos concretos. ¿Vale? Como comentábamos, se pueden recuperar todos los gastos, ya sean de kilometraje, los informes, todos los informes que se hayan creado de los usuarios de Captio se vuelcan en la plataforma y se confirma la información de cada uno de ellos, es decir, se revisa, se valida la información de cada uno de ellos y ya se vuelca, ¿no? Revisada o validada en el RP, ¿no? Se puede previsualizar el ticket del gasto de kilometraje en Navision, Business Central, todas las imágenes que asociéis a los gastos las tendréis también accesibles en Navision. Podéis, evidentemente, revisar y controlar los datos de uso de Captio, ya sean usuarios, métodos de pago, categorías de gastos o campos personalizados. Es decir, realmente los usuarios que tengáis dados de alta en Captio también los vais a tener dados de alta en Business Central y aparte de esto no os va a consumir licencia. ¿Vale? Os permite también contabilizar los distintos conceptos de gastos en el sistema, acceder al histórico de los gastos, kilometrajes, informes y anticipos y os permite cargar la información de dimensiones analíticas y proyectos de la plataforma de Captio para poder indicar en los gastos esta información y posteriormente pues traerla junto con el gasto, ¿no? Al final lo que os permite también es controlar los importes que se deben de reembolso al usuario y permite también la posibilidad de registrar los gastos como factura, ¿vale? El registro también puede ser individual de los gastos, lo que os decía antes. Yo tanto en Business Central como en Captio puedo registrar los gastos a través de un informe o de una nota de gastos o de forma puntual. Esto ya dependerá, como os decía, de la política que tengáis en cada una de las empresas, ¿vale? Os voy a compartir ahora simplemente para que veáis un poquito mi entorno de Business Central dentro de Captio y os adjuntaré un vídeo porque ahora veréis que mi entorno de Business Central, como veis aquí dentro estoy dentro del entorno de Captio Connect de Business Central, os adjuntaré el vídeo porque como veis aquí no tengo información para que podáis ver los informes y los gastos y prefiero que veáis caso por caso, pues por ejemplo, cómo podéis acceder a un informe y a un gasto, entonces como tenemos un vídeo de otra sesión que hicimos, os lo voy a adjuntar, ¿vale? Entonces, aquí, como veis, tenemos un directorio que me va a permitir en cualquier momento pues acceder, ¿no? A los informes que yo haya creado en Captio y que se me tienen que volcar a Business Central, puedo acceder tanto a los informes como a los gastos, puedo ver también los gastos reembolsables, no reembolsables, los anticipos, puedo crear usuarios, lo que os decía antes, los usuarios los puedo crear desde aquí o desde Captio. Va a ser todo, se va a hacer todo, se va a machear, ¿no? Se va a volcar tanto los usuarios que yo quiera que se vuelquen de Business Central a Captio y al revés.
¿vale? Esto se puede configurar para que lo hagamos como queráis. Pero si os parece, para que veáis toda la información y tampoco repetiros mucho una cosa y otra, os voy a compartir el otro vídeo con la explicación de mi compañero, ¿vale? Que al final os va a enseñar más o menos lo que yo os estaba comentando con ejemplos más concretamente y lo veis mucho mejor. Este sería el área de trabajo de Captio Connect. Tenemos, por un lado, un resumen de los informes sincronizados con el detalle de los gastos individuales, de las notas de gasto individual que incorporan los informes y los 3 niveles de desglose posibles. Gastos reembolsables, gastos no reembolsables y anticipos que también podemos gestionar con Captio, ¿no? Esa gestión de entrega de dinero de forma anticipada a los usuarios también vamos a poder gestionarla con Captio. El segundo bloque tenemos los datos maestros, usuarios, categorías, formas de pago de campos personalizados y por último un historial de los informes y gastos registrados. Vamos a ver primero los datos maestros y en concreto el apartado de usuarios. Aquí vamos a tener un desglose de todos los usuarios que están dados de alta en Captio, identificando con ese nombre de usuario y correo electrónico. ¿Qué opciones tenemos aquí en el listado de usuarios? Pues lo que comentábamos, posibilidad de generar nuevos usuarios, también desde Business Central y que se crearían en Captio. Identificar, en el caso de que así sea, el usuario de Business Central al que hace referencia a cada uno de ellos. No es necesario, pero en el caso de que se correspondieran podríamos indicarlo. En ningún caso los usuarios de Captio van a consumir licencia de Microsoft, ¿vale? Siempre van a ser usuarios totalmente independientes, pero podríamos indicarlo si tiene una correspondencia con un usuario de Business Central. Y indicar también el tipo de movimiento que queremos que se ejecute cuando registramos gastos de cada uno de ellos, con o bien no indicando ningún detalle o las 3 opciones que tenemos en pantalla. Un movimiento en cuenta, un movimiento contra empleado o la otra opción sería contra proveedor. Y aparte de ese tipo de movimiento, indicar en esta configuración también podríamos indicar dimensiones que quisiéramos que tuviera por defecto. En este entorno tenemos estas 3 de ejemplo, pero tendríamos disponibles todo el listado de dimensiones que hubieran disponibles en Business Central y podríamos indicarlas directamente desde esta configuración. Y el objetivo es que cuando registremos gastos de cada uno de estos usuarios automáticamente se arrastren y vengan ya seleccionadas de forma base. Después comentaremos otras opciones también disponibles para la configuración de dimensiones. Siguiente bloque sería el de las categorías de gasto, que es el campo base de Captio de cara al registro contable. Este desplegable va a venir en el formulario de gasto y que podremos configurar qué categorías queremos que se tengan disponible y aquí es donde vamos a incluir esa configuración de cuenta, ¿no? De cara a ese apunte contable o a ese registro contable de cada una de esas categorías en función de las que vayan asignadas en el gasto. Las formas de pago también las sincronizamos. Aquí no hay envío de información desde Business Central a Captio, pero lo que sí podemos configurar es el registro por cada una de esas formas. Podemos ir un nivel adicional de desglose para una forma de pago en concreto. ¿Qué vamos a poder hacer? Diferenciar los distintos usuarios para identificar el tipo de movimiento que queremos que se ejecute, ya sea contra cuenta, banco, proveedor o empleado. Estas 4 opciones, indicarlas ya por defecto para el usuario dentro de una forma de pago en concreto, pudiendo identificar pues, esos códigos de forma de pago y términos de pago ya preconfigurados para usuario y forma de pago. Y por último tenemos los campos personalizados. Sincronizamos los campos personalizados que estén dados de alta en Captio y vamos a poder enviar también información en este sentido desde Business Central a Captio en esas 2 vertientes. Y en concreto esto lo vemos en la configuración. Si vamos a configuración de Captio Connect, vamos a tener esos campos personalizados, disponible por un lado el bloque de proyectos y en este caso esas 3 dimensiones que podemos sincronizar. Lo que nos va a permitir es que podamos configurarlo en el reporte de gastos para que el usuario, cuando informa de ese gasto, pudiera indicar ya ese proyecto o esa dimensión. O sea, que podría ser, pues, por ejemplo, departamento, ubicación, centro de coste, cualquier tipo de dimensión analítica. Vamos a ir al detalle de los
informes. Todos los informes que se sincronizan son informes que ya han superado esa fase de validación y por tanto están aprobados. Lo que también comentábamos antes, el reporte de estos informes ya dependerá si van a ser en función de, pues, de una visita, de la ejecución de un proyecto, si va a ser un informe periódico, ya sea semanal, mensual, dependerá de la decisión interna de la política de la compañía. Y si accedemos al informe vamos a tener el desglose de los distintos gastos que ha reportado, en este caso Rebeca, dentro de su informe aprobado. Hay 3 niveles de desglose, aquí tenemos reembolsable, no reembolsable y tendríamos un tercero aplicable para posibles anticipos que se pudiera haber gestionado, ¿vale? Tendríamos también ese tercer nivel de desglose. En la visualización del informe vamos a ver posibles alertas por las que ha pasado este informe. Esas 16 alertas predefinidas que comentábamos, que pueden ser suaves o duras, también las vamos a tener visible, así como comentarios que se hayan podido incluir durante ese flujo de reporte y de aprobación. En definitiva, toda la información del informe vamos a recuperarla en Business Central. A nivel de gastos individuales podemos acceder a cada uno de ellos accediendo al detalle. En gris vamos a tener sombreados los campos que vienen recogidos desde Captio. Se van a poder hacer edición de importes, de divisas, de fechas de registro. Una opción también de las dimensiones analíticas sería incluirlas por el usuario de administración o de contabilidad. Se podrían configurar en el usuario, como hemos visto desde el apartado de datos maestros. Se podrían configurar como un campo personalizado o incluso se podrían revisar también desde el detalle del gasto. En el apartado derecho tenemos el comprobante del ticket, ya incluido el usuario, la categoría de gasto de este gasto de viaje, que ya tiene configurada la cuenta contable en ese campo maestro de categorías, forma de pago y el tipo de registro que por defecto siempre va a ser por diario. Después veremos las dos opciones, un registro por diario y un registro por factura de compra. A nivel de registro se puede ejecutar directamente desde el gasto, podemos también ejecutarlo desde el informe de gastos, siempre teniendo en cuenta que por defecto va a ser un registro como diario. Y también podemos hacer esa revisión a nivel de gastos, en el desglose total de gastos, ¿vale? Tendríamos los 3 bloques sucesivos que diferencian entre reembolsables, no reembolsables y anticipos, pero aquí tendríamos cada una de esas notas de gasto identificadas. Por ejemplo, vamos a ver una que tenga un ticket. A ver, esta por ejemplo, creo que tiene ticket. ¿Vale? Aquí vemos en el apartado derecho la imagen del ticket. Esto facilita al usuario de contabilidad pues, tener en la misma pantalla de Business Central todo el detalle, ¿no? Toda la información asociada a ese gasto. Categoría asignada, tipo de forma de pago y registro por diario. Vamos a ejecutar este registro por diario de este gasto. Vamos a ver el apunte contable que genera, que dependerá, por un lado, de la configuración que tenga el usuario indicado en el dato maestro, de la configuración de la forma de pago, que también podemos ir a ese nivel de desglose, y después del detalle que haya incluido el usuario al reportarlo. Si navegamos, vamos a ver ese movimiento que ha generado. Accedemos al movimiento de contabilidad y aquí vemos el apunte que genera en esa cuenta 629 de restaurantes que habíamos configurado contra, en este caso, liquidación de anticipo y ese movimiento en cuenta. ¿Vale? Esta sería esa primera opción de apunte en contabilidad. ¿Qué otra opción de registro tendríamos? Tendríamos el registro como factura de compra. Y para ello vamos a ir a otro ticket en el que vamos a aprovechar también para comentar un módulo adicional de Captio. El módulo de recogida de datos del SI es un módulo de ampliación de la funcionalidad OCR del aplicativo A. El aplicativo A siempre por defecto reconoce 3 campos automáticos con el OCR, que es importe, fecha y proveedor, pero se pueden incorporar campos adicionales como desgloses de IVA, el número CIF o NIF de ese ticket
de cara al suministro de información inmediato del IVA. Es un módulo que permite recoger más datos cuando hacemos la foto del ticket. En concreto, en este ticket, pues aquí como veis tenemos distintos tipos de IVA. En este caso hemos utilizado ese módulo adicional de datos del SI y hemos podido recoger directamente con la foto del ticket pues los desgloses de esas bases imponibles y tipos de IVA. Si queremos ejecutar el registro como factura, que en este caso vamos a hacerlo, vamos a tener que indicar un proveedor. Aquí, como veis, ya hemos reconocido ese CIFO-NIF. Si esta identificación ya corresponde con un proveedor que esté dado de alta en Business Central, automáticamente la va a proponer. Si no, podemos seleccionarlo de una forma rápida también ese proveedor y a partir de aquí hacer ese registro. ¿Vale? Esta información o este detalle de proveedor es básico de cara al registro como factura. Y si registramos, vamos a ver en este caso cómo se genera un borrador de factura, una prefactura a la que vamos a llegar con toda la información que hemos recogido desde Captio. Vale, este es el borrador estándar de factura de compra. Podría haber el cliente accedido aquí y crearla manualmente, pero con Captio facilitamos todo el proceso de generación e incorporamos pues esos detalles adicionales como puede ser la imagen del ticket, el detalle, el comprobante de ese gasto. A partir de aquí, el registro que se genere en Business Central va a ser el registro estándar y va a desencadenar todos los procesos que pudiera tener el cliente personalizados a raíz del registro como factura. Simplemente que llegamos aquí con toda la información que recuperamos desde Captio. Y con esto habríamos revisado esas dos opciones, el registro por diario, el registro como factura. Aquí en los desgloses pues tenemos el detalle de los anticipos también que hemos comentado que podemos gestionar con Captio, ver si están vigentes, si están ya liquidados. Pues toda esa información la tenemos, el detalle del informe al que está asignado, también la vamos a incorporar esa información y un historial de los registros. Con esto habríamos revisado la funcionalidad que vendría a cubrir esas necesidades que tiene el usuario de contabilidad. El usuario de contabilidad siempre, al ser un usuario de Business Central y Navision, que va a necesitar pues, una interfaz rápida de conectividad y de recuperación de las distintas notas. Vale, pues esto sería un poquito lo que es la parte del conector de Captio. ¿Vale? Comentaros, como habéis visto, ¿vale? Os permite volcar toda la información y por resolver un poquito las dudas que estaba planteando Álvaro por el chat, ¿vale? Si os parece, pasamos ya a la parte de dudas y después os digo el beneficio que tenéis por haber asistido a la sesión, ¿vale? Álvaro me comentaba, en el caso de que un cliente tenga dimensiones especiales hasta el máximo permitido por Business Central, pueden ser sincronizadas entre Captio y Business Central. Lo que comentas, sí, todas las dimensiones especiales que se permitan en Business Central se pueden sincronizar, ¿vale? Esto no habría ningún problema. Aunque estés al máximo de Business Central, se puede sincronizar todo, ¿vale? También me preguntaba, ¿un usuario que sea usuario de Business Central puede ver en Business Central sus gastos de Captio o solo lo podrá ver el departamento de administraciones? Vale, al final es un tema de permisos. En función de los permisos que tú quieras darle a ese usuario de Business Central, va a poder visualizar sus gastos o no. O sea que en principio no hay ningún problema de que los trabajadores, si tienen un usuario de BC, de Business Central o de Navision, también puedan visualizar desde el entorno de Business Central o de Navision sus registros, ¿vale? De gastos. Y también me preguntabas si el comprobante del ticket se puede hacer zoom desde Business Central. Sí, si tú en cualquier momento puedes, no tienes ningún problema en abrir las fotos que habéis visto, ¿no? De los tickets, de las facturas y demás. Esto no habría ningún problema, ¿vale? Y también me preguntaba Álvaro si el precio del conector es independiente del número de usuarios, ¿vale? Por comentaros un poquito, el tema de los precios habría que verlo en función de las necesidades que tenéis cada una de las empresas, porque en Captio hay diferentes planes en función de, pues eso, de los servicios, ¿no? Que queráis. En cada caso, pues hay personas que tienen, por ejemplo, usuarios recurrentes y hay personas que tienen usuarios puntuales porque solo van a registrar, por poneros un ejemplo, 2 informes al año, por ejemplo. Entonces,
Esto, el precio de Captio como tal dependerá del plan, del plan que queréis coger en función de si es el Enterprise o los otros dos, ¿vale? El conector no tiene nada que ver en función de los usuarios, es lo que dice Álvaro. El precio del conector no depende de los usuarios, pero sí que dependerá del plan que escojáis de Captio, ¿vale? O sea que sí, no depende del número de usuarios. Da igual que tengas 10, que 50, que 250 usuarios, ¿vale? El precio del conector será el mismo. Lo que sí que variará es en función del tipo de plan que tengas en Captio, ¿vale, Álvaro? Espero haberte dejado la duda resuelta. Si os parece, os voy también comentando la ventaja que teníamos preparada para los asistentes, ¿vale? Os muestro la pantalla y lo veréis. A ver, hemos preparado un descuento tanto para la parte de Captio como la parte del conector, ¿vale? Como os decía, los precios del conector de Captio van a variar en función del plan que cojáis, por lo tanto, los descuentos de la parte del conector van a ir desde un 5 hasta un 15%, ¿no? Dependiendo del plan que tengáis. El plan más bajito será de un 5 y el plan más elevado será de un descuento del 15%. Y lo gordo viene con la parte de Captio. En Captio tenemos un 35% de descuento, ¿vale? Para todas aquellas ofertas que tengan de límite el 30 de junio y un 25% para ofertas de hasta el 15 de julio. ¿Vale? O sea que los dos descuentos los podéis coger de forma conjunta, por separado, porque si unos queréis solo el conector, podéis acogeros a las ventajas o a los beneficios del descuento del conector. Si otros queréis solo la parte de Captio Web, os beneficiaréis del descuento de la parte de Captio Web. Y si alguno queréis, pues eso, la parte de web con el conector, evidentemente tendréis tanto el descuento de Captio como el descuento del conector. Vale, ¿el conector para qué versiones de Navision está desarrollado? Actualmente, ¿vale? Tenemos el conector para Navision 2016, 2017 y 2018 y en principio para Business Central estaría para todas las versiones, ¿vale? Pero sería mucho mejor, Álvaro, que lo viésemos en el caso concreto, ¿vale? Porque si hubiese alguna necesidad, pues se podría también valorar la opción de desarrollarlo en ese momento, pero simplemente es eso. En principio sería para estas versiones que te comento. Navision 2016, 2017, 2018 y Business Central, tanto en on-prem como en SaaS. Gracias a ti, Álvaro, por las consultas, que seguro que a los demás también les sirven de ayuda. Y si no, pues, bueno, daros las gracias antes de terminar, evidentemente, por haber asistido a la sesión. Cualquier duda, cualquier consulta, sin problema, tenéis mi correo electrónico, sin ningún tipo de compromiso me podéis contactar. Lo podemos ver más detenidamente en vuestro caso concreto, escuchar las necesidades que tenéis en la empresa o, por ejemplo, ver las políticas que tenéis para ver si, por poneros un ejemplo, si las Embuscas o las tarjetas de crédito se pueden ajustar o si, por ejemplo, lo que es el conector os sirve, ver un poquito eso, ver un poquito las necesidades que tenéis más concretas vosotros en una sesión de forma personal. No habría ningún problema y os digo, sin ningún tipo de compromiso. Pues nada, chicos, vamos hablando. Espero tener noticias vuestras por cualquier consulta que necesitéis y nos vemos en la próxima sesión de webinarios. Muchas gracias por asistir. Que tengáis buen día.